¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestro estudio de miércoles aquí en Vida Nueva South Bend. Hoy terminamos nuestro estudio sobre el libro de Números. Estamos en la lección número 12. Un trimestre completo hemos estado estudiando el libro de Números. Nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha hecho ver la realidad de la iglesia, la realidad que vivió el pueblo de Israel ciertamente, pero refleja también mucho de lo que hemos vivido como iglesia, de lo que estamos viviendo en estos tiempos y de lo que sin duda las siguientes generaciones seguirán viviendo algunas de estas cosas en la medida que nosotros les enseñemos a guardar, a obedecer, a creer en el Señor, en sus promesas, y hasta que Cristo venga por nosotros y podamos entrar directamente a nuestra tierra prometida, esa tierra que el Señor ha preparado para todos nosotros. Así es que vamos a empezar nuestro estudio final del libro de Números y al final les digo con qué vamos a seguir la próxima semana. Oramos. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por cada familia que se conecta alrededor de este estudio bíblico. Muchas gracias, Señor, por este viaje tan interesante en el que hemos ido a lo largo de estos últimos 3 meses estudiando acerca de la peregrinación de tu pueblo de Israel, Señor, en ese desierto a causa de su desobediencia, a causa de su incredulidad, pero que sin duda, Señor, nosotros no podemos juzgar ni podemos criticar porque muchos de estos errores los hemos cometido también nosotros en nuestra vida cristiana y nos hemos privado de tantas bendiciones. Padre, por favor, ayúdanos, enséñanos sobre todo, Señor, a que podamos ser cada vez más fieles a ti y que podamos, Señor, aprender de estas lecciones y corregir nuestras vidas en cada una de estas circunstancias que se nos presentan siempre, Padre. Muchas gracias por este tiempo y gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entramos a los últimos 3 capítulos del libro de Números, 34, 35, 36. En estos números, hermanos, se nos habla acerca ya de las instrucciones finales. Son los arreglos legales, son asuntos prácticamente legales que Dios tenía que instituir de cara ya a la inminente entrada a la tierra prometida. Ahora, todavía no entraban directamente, todavía no sabían lo que les esperaba al cruzar el río Jordán, pero ya Dios les estaba dando las instrucciones y les estaba dando recomendaciones legales de lo que iba a suceder una vez que estuvieran en la tierra prometida. Y aquí podemos nosotros tener en cuenta una cosa muy importante. En ninguna de estas instrucciones finales Dios está dando un margen de error. Dios no se está permitiendo ningún margen por si las cosas no salen bien, por si las cosas no son como esperábamos. Dios ya está dando por sentado lo que va a suceder. Él ya está dando por sentado cómo se va a distribuir la tierra y qué es lo que va a suceder y qué es lo que tiene que hacer el pueblo una vez que ya esté en la tierra. Y hermanos, esto es sumamente de gran importancia para nosotros en nuestra vida cristiana hoy, porque muchas de las cosas que nosotros estamos viendo, viviendo todos los días junto con nuestras familias, con nuestras iglesias, este, pensamos que son cosas que se van improvisando y que van pasando porque, pues no sé por qué pasó esto, no sé por qué pasó el otro, y de pronto Dios nos llevó en esta dirección y de pronto Dios nos lleva en esta otra dirección y no sé qué es lo que está pasando. Pero hermanos, Dios tiene ya trazado hasta el último detalle de nuestras vidas. Y Dios sabe cómo se va moviendo a lo largo de los años que nosotros estamos en este peregrinar, en esta vida, hasta llegar a la vida eterna. El Señor ya tiene todo planeado, hermanos. Nada se sale de su control. Y eso lo tenemos que tener nosotros en cuenta porque de otra manera vamos a incurrir en las mismas equivocaciones que incurrió el pueblo de Israel. Vamos a estar discutiendo, vamos a estar repelando, vamos a estar quejándonos constantemente delante de Dios y por qué ahora esto y por qué ahora el otro. Y esas quejas, hermanos, nos van a llevar por rodeos y nos van a llevar por otros caminos que no era necesario que recorriéramos. Si obedecemos, si le creemos a Dios y si sabemos que Él está obrando
en todo momento su perfecta voluntad sobre nuestras vidas, será más fácil entonces entender las situaciones que vamos atravesando a lo largo de nuestras vidas. Para los israelitas no fue fácil, para los primeros cristianos en el libro de los Hechos tampoco fue fácil entender muchas de las cosas que estaban sucediendo. Sin embargo, ellos en fe obedecieron, en fe creyeron, en fe caminaron, y Dios permitió entonces que se realizaran muchas cosas sorprendentes para beneficio del reino de Dios. Recuerden esto, mis amados hermanos. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea, siempre será primero, antes que cualquier otra cosa. Primero buscando el beneficio del reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Tu vida se tiene que centrar en cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere que hagas para su reino. Nuestra visión está puesta en el reino de Dios, no en los negocios, no en mi familia, no en mis sueños, no en mis anhelos, no en lo que el mundo me quiere llenar la mente y me quiere inflar. No se trata de eso. Primero mi visión está puesta en Dios, en la obra de Dios, en el reino de Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Tu trabajo, tu casa, tu familia, tus hijos, tu pareja, tus necesidades, tu ropa, tu calzado, tu carro, todo lo que vas a tener, todo eso viene por añadidura. Ese no es nuestro objetivo. Buscamos el reino de Dios. Todo lo que hacemos es de acuerdo al reino de Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, entonces estamos en la visión correcta. Estamos en el camino correcto. Israel constantemente estaba solamente recordando los ajos y cebollas de Egipto. ¿Y por qué salimos de allá? Allá teníamos agua, allá teníamos esto, allá teníamos el otro. Nos trajiste aquí, nos vamos a morir en el desierto, no tenemos agua, solamente tenemos este pan tan ligerito que no nos sirve de mucho. Y todas esas quejas, hermanos, lo único que hicieron fue retrasar lo inevitable. Si Dios había dicho que esta nación iba a llegar a una tierra especial, es porque iba a llegar, es porque iba a llegar. Esta generación se lo perdió, pero la siguiente generación lo tuvo que hacer y tuvieron que tomar la tierra en posesión. De la misma manera nosotros, cuando estamos en el camino de Dios, hermanos, ya está trazada nuestra ruta, ya está trazado el camino por el que vamos a caminar. Quieras caminar o no, ese es el camino que Dios ya trazó. Y ese camino nos conduce a la vida eterna. Y es el camino que Jesús ya trazó para nosotros. Y es el camino por el que debemos nosotros de caminar creyendo por fe, independientemente de las circunstancias que se nos vayan atravesando en el camino. Nosotros seguimos caminando en ese pacto de fe, de obediencia, de santidad delante de Dios hasta llegar al punto donde Dios quiere encontrarnos para reunirse con nosotros y entonces entrar al otro lado del Jordán, espiritualmente hablando. Si nosotros somos rebeldes, si nosotros volteamos constantemente hacia atrás, si nosotros nos quejamos, el camino se va a hacer muy pesado, se va a hacer más largo y probablemente sean entonces nuestras siguientes generaciones las que tengan que entrar en lugar de nosotros. Toda esta generación fue reunida con sus padres, a excepción de Josué y Caleb. Y yo les aseguro, hermanos, que si hubiera habido más gente que hubiera creído a las palabras de Dios, todos ellos también hubieran podido ver la tierra prometida, pero no creyeron. Así que solamente los dos que creyeron, los dos que decidieron hacerlo, fueron los que pudieron pasar a la tierra prometida. Entonces, en estos últimos capítulos, Dios les tiene que dar instrucciones de corte legal, hermanos. Dios tenía los detalles que iban a regir la nueva vida que iba a enfrentar el pueblo en la tierra prometida. Sirven también estas instrucciones para confirmar la fidelidad eterna de Dios. La duda, la desobediencia de sus hijos no habían podido anular la fidelidad de Dios. Sus planes tenían un alcance mucho más amplio de lo que ellos podían imaginar. Y aquí es donde se incluyen las indicaciones para precisar las fronteras de la nación con mucho detalle, muy detalladamente. Ahorita lo vamos a ver cómo Dios les da las fronteras. Y asimismo se les dieron ordenanzas necesarias
para asegurar que se cumpliera el deseo de Dios de proveer a su pueblo y sobre todo de proveerles a los levitas de un patrimonio, porque ellos no iban a tener una región específica, sino que dentro de las heredades de cada una de las 12 tribus tenía que haber herencia para los levitas, para que ellos pudieran vivir y servir y ministrar constantemente al pueblo de Dios. Así es que era muy importante definir eso y también la forma en que se iban a preservar las herencias familiares para que las tierras no se hicieran todo un desorden. Había que precisarlo exactamente. Empieza entonces el capítulo 34 hablando acerca de de cómo se van a repartir las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras que se van a hacer en este tiempo? Y aquí está, vamos a verlo, dice el capítulo, déjeme ponerlo aquí rapidito, la Biblia, aquí está, capítulo 34, versículo 1. Del 1 al 15, a ver si lo alcanzamos a leer todo. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia. Hermanos, vean esta expresión, la tierra que les ha de caer en herencia. Es una tierra que ellos no tuvieron que trabajar, ellos no la tuvieron que labrar, ellos no la tuvieron que edificar, ya estaba todo hecho, solamente la tenían que tomar, la tenían que conquistar de acuerdo a las órdenes de Dios. La tierra que os ha de caer de herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. Y empieza el Señor a darle los límites. Del lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sim y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará a Hazar, Adar y pasará hasta Asmón. Y así se va hasta el versículo 15, hermanos, hablando acerca de las ordenanzas, de cuáles eran las fronteras que iban a tomar la tierra prometida. Ahora, el asunto aquí, hermanos, es que estas fronteras son demasiado amplias, era demasiado extensa la tierra. Israel no llegó a tomar posesión de todo lo que Dios les había dado. Y esto, hermanos, nos deja ver una realidad muy, muy, muy tremenda para nosotros también. Dios tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros nos podemos imaginar o de lo que nosotros alcanzaremos a conquistar alguna vez. La tierra era enorme, todo lo que Dios les había dado a ellos fue enorme y en más de 100 años ellos no alcanzaron a tomar posesión de todo lo que Dios les había dado. Dejaron mucha tierra todavía sin repartir y sin conquistar. ¿Por qué? Porque era demasiada la provisión de Dios. Era demasiado abundante la provisión de Dios. Cuando Dios dice que te va a bendecir, hermano, hermana, es porque su bendición no tiene límites. Es porque no te va a alcanzar la vida para poder atesorar y para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Por supuesto, no estoy hablando de bienes materiales, no estoy hablando de riquezas, no estoy hablando de que te vas a ser la persona más rica del mundo. Probablemente sí, Dios te bendiga también económicamente y financieramente. Lo bendijo a su pueblo. Pero yo estoy hablando, hermanos, de toda la bendición espiritual que Dios ha preparado para nosotros. Todo lo que incluye la vida y la vida abundante que Cristo nos ha ofrecido, hermanos. No tendremos suficiente tiempo en este mundo para poderla aquilatar, para poderla apreciar, para poderla valorar y sobre todo para poderla conquistar. Es demasiado lo que hay. Y juntamente con eso, hermanos, viene la bendición, también la prosperidad, viene lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en diferentes épocas, ¿verdad? Puede que vengan tiempos de escasez, puede que vengan tiempos de incertidumbre, puede que vengan tiempos de pena, de muerte, de dolor, también van a venir y son parte de la vida, pero la bendición de Dios, hermanos, siempre va a estar con nosotros y no vamos a alcanzar todos nosotros para repartirla. El versículo 15 termina diciendo esto: las 2,5 tribus tomaron ya su heredad. ¿Se acuerdan? Rubén, Gad y la media tribu de Manasés frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Hasta este versículo 15 termina la descripción de lo que son todas las fronteras de lo que era la tierra prometida. A partir del versículo 16 empieza otra serie de indicaciones.
habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que van a repartir la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Estos versículos que restan de este capítulo 34, hermanos, son los nombramientos de los príncipes que iban a ser los responsables de repartir para cada tierra. Y es muy interesante, porque antes de esto, ¿se acuerdan? Era Moisés y Aarón, siempre era Moisés y Aarón, y Moisés y Aarón van a hacer esto, y Moisés y Aarón y esto, Moisés y Aarón. Pero ahora Dios le está diciendo a Moisés, los que van a repartir la tierra son Eleazar el sacerdote en lugar de Aarón y Josué, hijo de Nun, en tu lugar. Tú ya no perteneces, tú ya no vas a pasar ahí, esto ya no te va a tocar a ti. Ahora el lugar es de Josué y es del sacerdote Eleazar. Y entonces empiezan a nombrar a los príncipes de las tribus. Ya es una generación nueva, ya es una generación totalmente distinta, y es una generación que creció en el desierto. Ellos ya no conocieron la vida en Egipto, ya no estaban anhelando Egipto porque ellos no conocieron Egipto. Ellos nacieron en el desierto, ellos vieron toda la provisión de Dios en el desierto y vieron todo lo que Dios estaba haciendo con la nación a través del desierto, y ellos ya traían otra mentalidad completamente de conquista, una mentalidad diferente. Los miembros del consejo se distinguían, por supuesto, por su fidelidad. En ese tiempo, las elecciones se hacían de acuerdo a la fe que habían mostrado sus padres. Normalmente estas eran hechas por Dios, y los escogidos eran preparados para ejercer adecuadamente sus deberes. En este caso, se requería que las cualidades espirituales fueran acordes con las de sus antepasados y que tuvieran una estrecha comunión con el Señor. Y empieza el nombramiento de los príncipes. Y es curioso, fíjense, dice, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y es curioso que el versículo 19 empieza hablando acerca de los nombres de los varones de la tribu de Judá. Empieza Judá. Judá no era el primogénito, Judá era el cuarto hijo de las tribus de Israel, el cuarto hijo de Jacob. Pero de Judá, si se dan cuenta, Judá iba encabezado por Caleb, que fue el otro hombre junto con Josué, que son los únicos que fueron permitidos de entrar a la tierra prometida. Así es que en este momento, a partir de este momento, en Números 34:19, hermanos, la tribu de Judá sube al primer lugar a causa de la obediencia de Caleb, a causa de Caleb. Por eso Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Por eso de Judá es de donde viene toda la descendencia y viene el linaje hasta llegar a David, y de David se extiende hasta llegar a Jesucristo, del linaje de Judá. Y en Apocalipsis se habla de la raíz de Isaí de Judá, y por eso a Jesucristo se le conoce como el león de la tribu de Judá. ¿De dónde salió? ¿Por qué Judá? Si Rubén es el primogénito de Israel. Bueno, pero Caleb fue el que puso el renombre en la tribu de Judá. Y este es un dato muy importante en la Biblia. Así es que el encargado de repartir la tierra por la tribu de Judá fue Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Boqui, hijo de Jogli. Fíjense qué interesante que de los hijos de Dan dice el príncipe Boqui, ¿verdad? De Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe también. El príncipe, porque son príncipes, eran los principales, ¿verdad? Era los líderes de cada una de las tribus. El príncipe Janiel, hijo de Efod. De la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. Nosotros habíamos pensado, si teníamos un hijo varón, se iba a llamar Kemuel. No lo tuvimos, así es que si alguien lo quiere usar, ahí está el nombre de Kemuel. De la tribu de los hijos de Zabulón,
el príncipe Elisafán, hijo de Parnac, de la tribu de los hijos de Isaacar; el príncipe Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de los hijos de Aser; el príncipe Abiú, hijo de Selomi; y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades de los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Imagínense, hermanos, el privilegio de estos 12 príncipes. Todavía, como les dije hace ratito, todavía no entran a la tierra de Canaán. Todavía no la ven, todavía ellos no han entrado. Ellos no son de los que fueron a entrar. Los únicos que la vieron fueron Josué y Caleb. Los demás no saben a lo que van. Van a ojos cerrados, van a entrar a una tierra y ya les dijeron, bueno, vamos a entrar, vamos a sentarnos, y entonces empezamos a repartir, a ver cómo va a quedar todo. Y si ustedes se acuerdan, fue hasta 100 años después, cuando termina la conquista, terminando el libro de Josué, cuando ya se designan cada una de las heredades y las fronteras en el libro de Josué. Ya lo vimos en el estudio que tuvimos antes de Josué, cómo se definen ya todas las heredades. Pero estos eran los príncipes encargados. Así es que ellos llevaban una responsabilidad muy grande al entrar a la tierra. Y yo quiero atraer su atención aquí, porque los que somos padres, los que tenemos la bendición y la responsabilidad de ser padres, hermanos, nosotros tenemos la obligación de llevar a nuestros hijos a que tomen parte de su herencia en la tierra que Dios nos ha dado, en la tierra espiritual que el Señor nos ha dado. Es mi responsabilidad. Yo soy el príncipe que el Señor ha escogido para llevar a mis hijos a que tengan su heredad dentro de la bendición de Dios. Yo los tengo que guiar, yo los tengo que cuidar, yo les tengo que enseñar cuáles son los límites de la ciudad que el Señor nos ha dado como familia. Les tengo que enseñar cuáles son los límites y dónde empiezan ya los cananeos y los fereceos y los heteos, y les tengo que prevenir de ellos. Les tengo que enseñar que esta es la tierra que el Señor nos dio, una tierra de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, una tierra de obediencia, una tierra donde creo a las promesas del Señor, una tierra donde tiene más de 3,500 promesas que no me las voy a acabar en toda mi vida, no las voy a alcanzar a conquistar todas esas promesas, pero yo tengo que delimitar mi tierra. Tengo que saber cuál es mi tierra que voy a repartir a mis hijos, y en la tierra que van a caminar los hijos de sus hijos, si es que sus descendencias siguen hacia adelante. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Si no tienes hijos, eres parte de una iglesia. Y como parte de la iglesia, también tienes la responsabilidad de ayudar a que las nuevas generaciones conozcan cuáles son sus territorios, a dónde el Señor nos está llevando, a dónde el Señor nos está invitando a que pasemos, a dónde el Señor quiere que nosotros seamos parte de esas naciones, de esa nación hermosa que el Señor ha puesto para nosotros. Una tierra que fluye leche y miel con las bendiciones y las promesas del Señor. Pero también el Señor pone aquí en este capítulo 35, hermanos, hablando acerca de los levitas. Los levitas no estaban mencionados en las 12 tribus, como ya lo hemos repetido varias veces. Los levitas no tenían una heredad en particular, no tenían un lugar donde iban a estar ellos viviendo, sino que cada uno de estos príncipes, cada uno de estos líderes de la nación, dentro de su territorio, tenía que designar espacio para que vivieran los levitas. Dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Nuevamente, ya estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Son las instrucciones finales. Ya es lo último que Dios está poniendo legalmente. Y les dice, entonces, le dice a Moisés, manda a los hijos de Israel que le den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También les vas a dar a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellos. Cada región que iban a conquistar tenía muchas ciudades.
¿verdad? Había muchas ciudades. Por ejemplo, Simeón, la región que le tocaba, tenía muchas ciudades. Ya estaban establecidas esas ciudades. Eran ciudades donde habían vivido aquellas tribus que iban a ir a echar fuera. Eran preciosas ciudades, pero una de esas ciudades se las tenían que destinar a los levitas, a los que no tenían herencia, a los que no tenían una parte, para que ellos pudieran vivir ahí y para que hubiera presencia de hombres espirituales en medio de ese territorio, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales y para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad hacia afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos al lado, y, y les empieza a dar todas estas indicaciones de cómo tenían que medir estas ciudades. Así es que en cuanto a las ciudades que daréis en heredad a los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho. Cada uno dará de sus ciudades, y el que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que le dará. Los que tienen una tierra muy grandota, como Rubén, tenía que dar más ciudades a los levitas. Tenían que darle más extensión a donde pudieran vivir la tribu de Leví para estar constantemente ministrando a la nación de Israel. Y hermanos, esto nos habla acerca del cuidado que debemos de tener hacia los que sirven en la obra del Señor. El Señor puso que desde este momento, antes de entrar a la tierra de Israel, antes de entrar a la tierra de Canaán, a tomar posesión, el Señor ya había dado provisión para que los que servían en su obra, para que los levitas, para que los sacerdotes pudieran tener dónde vivir, pudieran tener dónde tener a sus familias y que pudieran tener el sustento para ellos. ¿De qué iban a vivir ellos? Ellos no tenían una heredad propia, pero de todos los diezmos, de todas las ofrendas, las familias de Leví iban a vivir. Esto fue una disposición del Señor desde este tiempo en el libro de Números, antes de entrar a la tierra prometida. Y lo vemos repetido por todo el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento también. Los apóstoles hicieron mención acerca de la ofrenda, del sostenimiento de aquellos que están sirviendo en la obra de Dios, de aquellos que han dedicado sus vidas para estar sirviendo a la obra de Dios. Y esto es algo espiritual, ¿verdad? No es porque, es que el pastor quiere a fuerza que lo mantengamos. No, es que tiene que ver con que nosotros estamos aportando, nosotros estamos dando en gratitud lo que de gracia hemos recibido. Y cuando yo doy mis diezmos, mis ofrendas, yo sé que una parte de eso es para el sostenimiento de los que están sirviendo en la obra de Dios. Y hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo con alegría, hermanos, porque esto es una bendición de parte de Dios. Esto es algo que el Señor lo instituyó, no es algo que el hombre instituyó. Y en los evangelios se habla de esto. El que vive del evangelio, el que vive para el evangelio, que viva del evangelio. Y no pondráis bozal al buey que trilla, ¿verdad? Porque el obrero es digno de su salario. Y el atender iglesias, el atender gente, el coordinar, el trabajar, el estudiar, el preparar, hermanos, eso requiere demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, y el obrero tiene que ser digno de su salario. Así es que con gozo, hermanos, tenemos que seguir sosteniendo a nuestros levitas en este tiempo como el Señor lo ha instituido. Hay otra indicación legal también que vuelve a hablar aquí el Señor, y es algo que tiene que ver, y es algo que el Señor puso aquí muy interesante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Esa es una tercera instrucción, ¿verdad? La primera fue las fronteras, la segunda fueron los príncipes, después las ciudades levitas. Esta es la cuarta instrucción legal que les da el Señor. Diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Esto es bien importante. Aquí van a venir a refugiarse aquellos que mataron a alguien de manera totalmente accidental. Mataron a alguien no a propósito, no tenían pleito, pero alguien resultó muerto
y ellos podían venir a esta ciudad. O serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades van a ser del lado del Jordán, es decir, de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés que se quedaron acá. Ellos tenían que tener 3 ciudades, y del otro lado, los que iban a entrar a Canaán tenían que tener 3 ciudades también de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que muere entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro. Y vuelvo a enfatizar, sin intención. ¿Por qué? Porque si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, y el homicida tiene que morir. O sea, si mataste a alguien a propósito, le diste un golpe con un fierro, le enterraste una espada, cualquier cosa de estas, el que lo mató también tiene que morir. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, y el homicida tendrá que morir también. Y si con un palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y se muere, homicida es, y también el homicida tiene que morir. El vengador de la sangre, es decir, un familiar, un pariente, alguien que quiere vengar la sangre, él le dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Hermanos, esta ley, pues es la pena de muerte. Es la pena de muerte. Se instituye la pena de muerte antes de entrar a la tierra de Canaán. No era cualquier cosa matar a un hermano, matar a alguien de la misma tribu, matar a alguien de la misma nación. Dios no lo estaba tomando como algo normal, como algo que se podía hacer. Ellos estaban acostumbrados y habían matado ya a mucha gente de sus enemigos, pero eran los enemigos. Pero la gente de aquí adentro de la nación estaba prohibido matar a alguien, de matarse entre ellos, de por venganza, por odio, por lo que fuera. No se podían matar entre ellos. Y esta es una ley, hermanos, de preservación de la nación de Israel que tuvo que prevalecer durante todo el tiempo. No puedes matar a alguien de tu nación, no puedes matar a alguien de tu tribu que está, por cualquier motivo que sea, se tendrá que discutir, se tendrá que llevar ante la congregación y arreglaremos el asunto. Pero no puedes hacer justicia por tu propia mano. No puedes matar a alguien, porque si tú matas a alguien de manera intencional, tú también mueres. Imagínense qué hubiera pasado, hermanos. Imagínense si Dios no pone este candado de seguridad entre la nación de Israel. Nada más de entrar entre ellos, hermanos, se hubieran hecho pedazos. Se hubieran hecho unas matanzas entre ellos si Dios no pone desde este momento ese candado de seguridad. ¿Por qué en este tiempo, en nuestros días, es tan fácil tomar la vida de cualquier persona? ¿Por qué vemos tantas matanzas entre nosotros? ¿Por qué vemos tantos homicidios entre nuestra sociedad en este tiempo, hermanos? Porque se perdió el respeto a la vida. Se perdió el respeto a la vida de otra persona, y cualquiera se toma en sus manos la vida, la justicia, la venganza, y lo hace, ¿verdad? No estoy hablando de que hay que imponer la pena de muerte, pero la pena de muerte en este tiempo evitó que se hicieran matanzas. Alguien, antes de matar a alguien, lo pensaba bastante bien. Lo pensaba bastante bien, porque no era asunto de que te vas a la cárcel unos años y se acabó. El tema de que te tenían que matar también. Así es que la vida, hermanos, es muy preciada delante de Dios. Cualquier vida es muy preciada delante de Dios. El derramamiento de sangre inocente, hermanos, es algo muy, muy delicado delante
de Dios. Y Dios establece aquí en estos versículos, si alguien mata de manera intencional, por odio, por venganza, por lo que sea, pero es de manera intencional, el que lo mató también tiene irremisiblemente que morir. Pero si casualmente lo empujó, no tenían pleito, no tenían enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, le cayó un hacha encima, te volteaste y le pegaste a un, ¿cómo se llama? A un tanque de acero, le diste un codazo y cayó sobre otra persona de manera accidental, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, o sea, no tenía pleito con esa persona, ni tampoco procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a una de estas 6 ciudades de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Es muy importante, hermanos, enfatizar esto. La vida delante de Dios es muy preciada. El derramamiento de sangre es algo que no se toma a la ligera en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue a precio de sangre que fuimos rescatados de la maldición del pecado y de la muerte. Fue la sangre de Jesucristo la que fue derramada por nosotros en la cruz. Y muchas veces esto se tiene en poco, no se toma con la seriedad que se debería de tomar. Y dice aquí que el homicida tiene que estar en esa ciudad de refugio, ahí se tiene que quedar y proteger, si no puede salir de ahí, porque si sale de ahí lo pueden matar. Él se queda en la ciudad de refugio y ahí va a permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote que esté en funciones muera. Y da esta razón. Dice, porque el sumo sacerdote fue ungido con aceite santo. Esto habla, hermanos, acerca de expiación. Esto habla acerca de una condena pagada, de una pena de muerte pagada por causa de la muerte del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote muera de muerte natural, cuando él ya termine en sus días sobre la tierra, en ese momento la condena del que mató a alguien de manera no intencional queda cancelada, queda permutada. Y entonces esa persona podría salir ya de esa ciudad de refugio y regresar a su respectiva ciudad, a su tribu, donde perteneciera a él. Son leyes muy interesantes, hermanos. Quizás para nosotros ahorita se nos hace ya como que, ay, eso está aburrido, pues eso no tiene ningún sentido. Pero si nos damos cuenta, hermanos, tiene mucho sentido. Y si nos damos cuenta de la decadencia social en la que vivimos, en la decadencia tan espantosa que estamos viviendo en nuestras sociedades, nos damos cuenta que todas estas leyes de parte de Dios tenían sentido. Estamos hablando de 2, 3, 4,000 años atrás, hermanos. Así es que ahorita nosotros decimos que tenemos ya un Estado de Derecho y muchas leyes y somos muy modernos y una forma de pensar muy desarrollada. 4,000 años atrás estaban ya dados los candados de seguridad para toda la gente, y lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer, y cómo vamos a actuar en caso de una persona que mató accidentalmente a alguien, y qué vamos a hacer en caso de alguien que lo mató a propósito. Dios se encargó de poner todas las indicaciones directamente en la palabra. Dios se encargó de darles instrucciones legales de lo que tenían que hacer. Y algo muy importante que el Señor les marca aquí en el versículo 31, dice, no tomaréis precio por la vida, no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Es decir, nadie podía pagar. La vida no se podía pagar con dinero, no se podía dar una multa, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo
sacerdote. Estos dos candados son muy importantes para preservar a una sociedad. No vas a darle dinero solamente porque mataste a alguien. Bueno, lo soluciono con dinero. No, 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 no. Esto no se soluciona con dinero. Bueno, es que fue involuntario, tuve que ir a mi ciudad de refugio que me fue asignada. Quiero volver a mi ciudad original. Voy a dar una multa, voy a dar un precio para que me dejen regresar. No, tampoco. Tiene que cumplirse el proceso de restauración, el proceso de redimir a la persona que murió. Este es un respeto por aquel que perdió la vida, hermanos, que en este tiempo, como vuelvo a insistir, lamentablemente se ha perdido de vista en nuestras sociedades, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, no lo podemos implementar. Nosotros no somos la ley. Pero como reflexión nos sirve, como reflexión nos sirve. El Señor se encargó de preservar y de dar seguridad y de dar respeto a las personas que morían de una o de otra manera, accidentalmente o de manera intencional. Y el homicida tenía que cubrir también su parte de culpa, porque dice el Señor, no vas a contaminar la tierra donde estuvieras, porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. La importancia, hermanos, de la sangre inocente derramada. La importancia. Esto, hermanos, es una sombra, sin duda. Esto es una sombra. Cuando el Señor está hablando de esto, por supuesto está preservando el Señor a la gente, está preservando a que nadie muera de manera intencional. La tenían que pensar muy bien si querían matar a alguien porque sabían que los iban a matar a ellos. Si fue de manera accidental, de cualquier manera, había que pagar un precio, tenías que irte exiliado a una de estas ciudades. Pero hermanos, más allá de la ley para la convivencia entre ellos, aquí el Señor nos está dando una enseñanza muy fuerte acerca de la sangre, de lo que significa para Dios el derramamiento de sangre. Y cuando leemos estos versículos, a lo mejor medios complicados, medio enredosos y todo eso, pero en general, si vemos una fotografía general de estos versículos, hermanos, nos damos cuenta de en qué alta estima está delante de Dios el derramamiento de sangre. Y cuando llegamos al pasar de los siglos, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, creo que podemos, espero que ustedes también, pero a mí se me abrió mucho mi manera de entender el sacrificio de Cristo cuando yo estoy leyendo todo esto. De qué manera tan cuidadosa Dios está detallando antes de entrar a la tierra prometida. Entiende lo que significa el derramamiento de sangre. Entiende lo que significa el derramar sangre inocente cuando estés dentro de la tierra que yo te estoy dando. Hermanos, nosotros vivimos ahora en una tierra espiritual, en una tierra prometida. Estamos viviendo ya en una tierra que fluye leche y miel, y sin duda cuando muramos y cuando Cristo venga estaremos en el reino perfecto del Señor. Pero mientras tanto, ya estamos viviendo en esa vida nueva, en esa vida abundante, en esa tierra prometida. Lo que significó, hermanos, delante de Dios el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Entendamos a la luz de estos versículos en Números, ¿qué significó para Dios? Para Dios, para Él mismo. Cuando Él mismo está prohibiendo el derramamiento de sangre, cuando Él mismo está poniendo castigos al que derrame sangre, ¿qué significó para Dios mismo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, es decir, que derramara la sangre de su propio Hijo. Espero que todos ustedes junto conmigo, hermanos, podamos entender de qué se trata el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús a favor de nosotros.
No fue nada sencillo para Dios. No fue nada fácil. Tiene que ver con santidad. La tierra en la que estás es tierra santa. Es tierra bendecida por Dios. No se puede mancillar con sangre. Sin embargo, para poder entrar a esta tierra prometida, Dios mismo tuvo que derramar la sangre inocente de su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiésemos entrar a disfrutar de la tierra prometida. Fue algo tremendamente importante, hermanos, que tuvo que pasar para que nosotros tuviéramos acceso a esa tierra. Termina el libro de Números con instrucciones finales acerca de las herencias. ¿Qué va a pasar, Señor, con las herencias? Dice que llegaron aquí los hijos, déjeme ponérselos acá rapidito, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada lo de las hijas de este hombre que había quedado solas, no se habían casado y no tenían hermanos varones en la familia, eran puras mujeres? Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra de los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová mi señor que dé la posesión de Zelofejad, nuestro hermano, a sus hijas. Está bien. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces mandó Moisés a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Está bien, están en su derecho. ¿Qué es lo que pasó aquí? Les explico. Si ustedes se acuerdan, fue que llegaron estas mujeres, estas muchachas, y dijeron: no tenemos papá y no tenemos hermanos, no estamos casadas, pues tenemos derecho a una tierra. Así es que Dios le dijo a Moisés: está bien, tienen derecho, es algo justo, denles a cada una su tierra. Pero ahora bien se les presenta otro problema. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Estas 5 muchachas se van a casar, ¿verdad? Y al momento de casarse, entonces van a quedar bajo el señorío de su esposo. ¿Y qué si su esposo es de la tribu de Simeón o de la tribu de Judá o la tribu de Gad? Ellas son de la tribu de Manasés. Y en la tierra de Manasés, ellas tienen aquí cada una su pedacito. Entonces resulta que una de ellas se casa con alguien de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, de la tribu de Gad, ¿verdad? Se van a vivir con ellas, está bien. Ahora, ellas quedan bajo su marido. Pero cuando venga el año del jubileo, cuando todo volvía a su dueño original, entonces estas tierras que eran de ellas tienen que pasar a ser parte de ellas nuevamente. Entonces, dentro de la tribu de Manasés van a quedar huecos que van a pertenecer a otras tribus. Va a quedar aquí un huequito de la tribu de Gad, otra de la tribu de Simeón, depende con quién se casaron estas muchachas, va a quedar un hueco ahí. Y entonces Simeón va a tener también un pedacito acá y Gad va a tener otro pedacito acá. Se va a hacer un relajo, dijeron. ¿Qué hacemos? Y dijeron: bueno, pues sí, rectamente han hablado, está medio enredado la cosa. Esto es lo que mandó Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo: cásense como quieran, cásense con quien quieran, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Es decir, cásense, se pueden casar, pero se tienen que casar con alguien de la misma tribu de Manasés, para que no se haga este relajo de tierras, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad,
como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. ¿Qué iba a suceder? Porque esto estaba sentando un precedente en cuanto a las herencias. Aquí estamos hablando solamente de 5 muchachas, pero lo mismo iba a pasar en cada una de las 12 tribus. Así es que si esto no se ponía en orden desde este momento, dentro de 100, 200 años, hermanos, las tribus iba a estar hecho un desgarriate por todos lados. Cada quien iba a tener pedacitos por todos lados. Cada jubileo, cada 50 años, las tribus iba a ser, las fronteras iba a ser un relajo. Así es que el Señor dijo, ok, si hay mujeres solteras, se casan con gente de su misma tribu. Y así cada tribu permanece con su lugar, cada tribu permanece con su tierra, con su heredad que le tocó en suerte, y no se están haciendo parchecitos por todos lados. Es una ley muy justa, es una ley muy sensata, y de esa manera se preservó lo que Dios había ya mandado. Y así, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, con sus primos. Acuérdense que todavía se permitía. Después, más adelantito, ya vamos a ver que esto no se permite, pero se casaron con parientes y las tierras quedaron en la tribu de Manasés. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellos quedó en la tribu de la familia de su padre. Termina el libro de Números, hermanos, con este último versículo 13 del capítulo 36, diciendo: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Es decir, son las últimas indicaciones, las últimas cosas que el Señor había ya puesto legalmente para que los hijos de Israel pudieran entrar a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda del libro de Números? Más allá de tantos nombres, más allá de tantas leyes, más allá de tantas cosas que pasaron, hermanos, nos queda esta enseñanza. Lo que Dios ha hablado se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir hasta el último acento. Dios ya nos dio a nosotros, hermanos, una ventana respecto de qué es lo que va a suceder hasta el último de los días de la tierra. Lo vemos en las cartas de los apóstoles, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Ya sabemos cómo termina la historia. Ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos cuál es nuestro destino. Ya sabemos que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y la obra de cada uno de nosotros será probada por el fuego. Ya sabemos que el que persevere hasta el último, ese será salvo. Ya sabemos que tendremos premios y recompensas, las coronas que Dios ha prometido a su iglesia, a su pueblo. Ya lo sabemos cómo va a terminar todo. Al igual que Dios le había dicho a Israel, ya tengo para ti una tierra que fluye leche y miel. Nosotros como iglesia, hermanos, ya sabemos qué es lo que nos espera al final. Ya sabemos qué es lo que vamos a recibir. Ya sabemos que vamos a recibir una piedrecita con un nombre nuevo. Y ya sabemos que vamos a probar el maná que está reservado para nosotros. Ya sabemos que vamos a ser hechos columnas en el templo del Señor. Ya sabemos que vamos a tener vestiduras blancas. Ya sabemos de qué se trata la vida eterna. Ya sabemos que el Señor Jesucristo fue a preparar mansión para nosotros, y que vamos a tener también un lugar donde estar toda la eternidad. Ya sabemos de qué se trata Canaán espiritualmente para nosotros. El tema ahorita es cómo estamos viviendo este periodo de desierto. ¿Cómo estamos viviendo en las llanuras de Moab antes de entrar a Jericó? ¿Cómo estamos viviendo si es que tuvimos que dar un rodeo todavía como iglesia hasta volver a llegar al mismo punto? ¿Cómo lo estamos viviendo? Durante este recorrido, hermanos, en la tierra, el apóstol Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña estuviera sucediendo, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Hermanos, probablemente estamos pasando tiempos de
escasez. Probablemente estamos pasando tiempos de enfermedad, probablemente estamos pasando tiempos de duda, problemas, tribulaciones, aflicciones. Probablemente estamos siendo tentados más de lo que nosotros creemos que podemos soportar, aunque no es así. Quizás estamos cayendo en situaciones de pecado, quizás estamos cayendo en situaciones difíciles, quizás nos estamos enfriando espiritualmente, quizás estamos anhelando volver a Egipto, donde teníamos ajos y cebollas y puerros y todo lo que podíamos y vivíamos. No sé qué está pasando en nuestra vida, pero el libro de Números a mí me ha enseñado, hermanos, durante estos 3 meses, que el Señor no se equivoca, el Señor no miente y lo que el Señor promete lo va a cumplir. Y que si nosotros como creyentes, hermanos, nos aferramos a esas promesas y nos aferramos como Josué y Caleb a ese propósito y decimos sí podemos porque nosotros somos más fuertes que ellos, aunque los otros dicen que nos veíamos como langostitas junto a aquellos problemas tan gigantes que la vida nos depara. Josué y Caleb dijeron sí podemos. Y yo veo aquí, en estos planes finales, a Josué liderando un pueblo. Veo a Caleb tomando la primogenitura de la tribu de Judá para poder entrar a poseer la tierra. Veo una nación nueva, veo príncipes, la esperanza de una nueva generación. Veo hombres dispuestos a entrar a poseer la tierra. Veo hombres dispuestos a entrar a conquistar todas esas ciudades que Dios les había dado. Tenían que entrar, tenían que derrotar, tenían que cumplir todavía lo que Dios había dado. No iba a ser fácil, les iba a costar trabajo. Las ciudades ya estaban edificadas, las tenían que habitar, pero las tenían que limpiar completamente y por supuesto tenían que seguir sembrando y cosechando y trabajando la tierra, todo lo que tenían que hacer. Por supuesto que iba a haber trabajo todavía por hacer. Pero estaba esa generación lista, hermanos. Aquí la pregunta es, ¿a qué generación pertenecemos? Somos la generación del desierto, incrédula, rebelde, rezongona, que de todo se enoja y de todo quiere hacerle conflicto a Dios. O somos la generación de la conquista, que ya estamos listos para tomar la tierra prometida. Nos va a costar trabajo, sí. Va a ser difícil, sí. Vamos a pasar situaciones difíciles, sí, como lo vimos en el libro de Josué en ocasiones anteriores. Pueden ver el estudio nuevamente de Josué. No fue nada fácil conquistar la tierra, pero al final del libro de Josué vemos cómo se repartió la tierra de acuerdo a lo que Dios había establecido precisamente en este libro de Números. Creer y obedecer. Un himno antiguo decía, obedeced y confiad en el Señor. Es la senda marcada para andar en la luz. Dios quiere, hermanos, que podamos nosotros aprender de esto y Dios quiera que estemos listos para pasar y poseer nuestra tierra prometida. Padre, muchas gracias, porque eres el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Gracias porque eres el mismo Dios de Israel en el libro de Números y eres el mismo Dios en el libro de los Hechos y eres el mismo Dios en este año 2022 en tu iglesia. Eres el mismo y tus principios son los mismos también. Señor, y tú nos has pedido que creamos, nos has pedido que obedezcamos y nos has pedido que marchemos hacia esa tierra en la que tú, Señor, nos estás esperando. En aquella tierra, Señor, donde celebraremos nuevamente las bodas del Cordero. Y en esa tierra, Señor, donde eternamente estaremos viviendo contigo, cumpliendo tu voluntad. Pero mientras llegamos, mientras llega ese momento, mientras atravesamos este desierto caluroso, Señor, enséñanos a ser cristianos obedientes, a ser cristianos que creamos completamente en ti, Señor, que no nos apartemos a derecha ni izquierda, que igual que Josué y Caleb podamos decir, sí podemos, y vamos a llegar, y vamos a conquistar. Y aunque vengan los gigantes, y aunque venga la oposición, y aunque venga la tentación, nosotros en el nombre del Señor seguiremos confiando constantemente. Muchas gracias por el libro de Números. Muchas gracias por este estudio que nos has dado, Señor, en 12 lecciones, en 3 meses. Gracias. Permite que lo aquilatemos, que lo aprovechemos
y que lo pongamos por obra. Muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este estudio acerca de este libro hermoso de el libro de Números. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Y ahora viene también un nuevo estudio. A partir de la próxima semana empezaremos a estudiar. Vámonos ahora nuevamente al Nuevo Testamento y vamos a estudiar el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Una carta difícil, una carta un poco complicada, pero es carnita pura y yo creo que estamos listos para empezar a probar la carne bonita del Señor. Así es que con el favor de Dios, hermanos, nos vemos la próxima semana. Empezamos el libro de Hebreos. Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes.